Nadie esperaba que este día llegara así, y mucho menos que fuera él quien decidiera hablar. Después de años de silencio, de miradas incómodas y de preguntas que siempre quedaron en el aire, Rubén Blades rompe el silencio y enfrenta, sin rodeos, todo lo que vivió junto a Willy Colón. ¿Fue realmente una amistad inquebrantable, o una rivalidad disfrazada de éxito? Lo que está a punto de revelar no solo sacude la historia de la salsa, también expone secretos que, según él, había guardado durante décadas. Tensiones detrás de los escenarios, decisiones que cambiaron destinos y verdades que nunca se dijeron públicamente, hasta hoy. Quédate hasta el final, porque algunas confesiones podrían cambiar para siempre la forma en que entendemos esta legendaria dupla. Yo nunca pensé que me tocaría decir algo así. La música latina pierde hoy a una figura que no se puede explicar con una sola palabra. El 21 de febrero de 2026, en Nueva York, se apagó la vida de Willy Colón, y con él se cierra un capítulo que marcó a varias generaciones. Tenía 75 años y venía batallando desde hacía días en un hospital, pero más allá de la noticia fría, lo que se va es una historia que empezó mucho antes de los escenarios y las luces. William Anthony Colón Román, nació el 28 de abril de 1950 en esa misma ciudad que después sería su laboratorio musical. Creció en una familia puertorriqueña donde la música no era un lujo, era el aire que se respiraba. Su abuela y su tía fueron claves, ellas le sembraron el oído con plena, con son, con esos ritmos que viajaron del Caribe a los barrios neoyorquinos cargados de nostalgia y orgullo. Primero probó con el clarinete, luego con la trompeta, pero cuando abrazó el trombón, encontró su voz verdadera. Ese sonido áspero, directo, casi desafiante, terminó convirtiéndose en una declaración de identidad. Para entender quién fue Willy, hay que olvidarse del pedestal y mirar al muchacho. A los 17 años se metió en un estudio cuando todavía nadie hablaba de salsa como género definido. Lo que existía era una mezcla viva y caótica, mambo, son, guaracha, jazz latino, todo chocando y conviviendo en comunidades que buscaban decir aquí estamos. Él no llegó como prodigio académico, al contrario, muchos lo cuestionaron. Decían que su trombón era crudo, demasiado fuerte, poco fino. Pero ahí estaba justamente su verdad. Mientras otros perseguían pulcritud orquestal, Willy estaba retratando la calle, el ruido del barrio, la tensión y la esperanza de una generación que necesitaba hacerse escuchar. Cuando Willy entra a Fania Records, yo siempre digo que no estaba firmando con una simple compañía de discos, estaba metiéndose en el corazón de un movimiento. Aquello que levantaron Johnny Pacheco y Jerry Masucci era otra cosa, un punto de encuentro donde los hijos de inmigrantes en Nueva York comenzaron a moldear un sonido que les perteneciera de verdad. Ahí se cruza en su camino Héctor Lavoe, y lo que ocurrió no fue casualidad ni estrategia fría de estudio, fue el reflejo de una realidad social. Lavoe encarnaba la voz cruda del vecindario y Willy diseñaba el andamiaje musical que sostenía esas historias. Entre finales de los 60 y comienzos de los 70 grabaron una serie de álbumes que, más que colecciones de canciones, fueron crónicas del barrio. No estaban pensando solo en hacer bailar, estaban narrando la vida diaria, los rumores, las rivalidades, la astucia para sobrevivir, las creencias populares y el peso de ser inmigrante en una ciudad que no siempre abría los brazos. Ahí la música empezó a contar lo que antes se callaba. Y el sonido cambió porque Willy decidió que el trombón no iba a quedarse atrás adornando, lo puso al frente, con toda su densidad y su filo. Aquello dejó de sonar a salón distinguido y comenzó a respirar como las escaleras de un edificio en el Bronx, como la esquina donde se discute y se sueña al mismo tiempo. No fue una decisión superficial, fue una postura cultural. Discos como El Malo y de Hustler también hablaron desde lo visual, portadas que evocaban el cine de gángsters, no para celebrar la delincuencia, sino para burlarse de la etiqueta que la sociedad les imponía a los latinos. Era una respuesta inteligente, casi sarcástica. Después, con Guisando y Cosa Nuestra, el proyecto alcanzó otra dimensión: jazz, funk, soul y rhythm and blues dialogando con bomba, son y otras raíces caribeñas. La clave no era mezclar por mezclar, sino hacerlo con propósito. Willy entendió algo esencial: la identidad no solo se escucha, también se construye con intención y coherencia. Yo siempre he dicho que lo que Willy estaba haciendo en esos años no cabía en las etiquetas que existían. No era la tradición caribeña en su forma más pura, pero tampoco era pop anglosajón maquillado de conga. Era otra cosa, una música urbana latina que respiraba Nueva York, con sus contradicciones y su energía. Cuando después comenzó a popularizarse la palabra salsa, el sonido ya llevaba rato cocinándose. No apareció por decreto ni por estrategia de mercadeo, fue el resultado de una generación de músicos jóvenes tratando de explicarse a sí mismos en medio del ruido de la ciudad. Y en ese proceso, Willy no fue un pasajero más, fue uno de los que dibujó los planos. Lo que él logró fue convertir la música bailable en un lenguaje cultural.
Ya no se trataba solo de ritmo y cadencia, ahora había identidad, narrativa, postura. La salsa empezó a funcionar como espejo de la experiencia latina en el entorno urbano. Ese giro comenzó cuando un muchacho decidió que su trombón debía sonar como las sirenas, los trenes elevados y las conversaciones de esquina que lo rodeaban. Ahí se sembró una intención. Después vino otra etapa. La separación artística con Héctor Lavoe no fue un retroceso, fue una transición necesaria. Willy ya no era únicamente el joven contestatario del sonido crudo. Se había preparado, había estudiado armonía, composición, producción. Quería ampliar el alcance del género, darle mayor profundidad estructural y temática. En ese momento nuestros caminos se cruzan de manera más directa. Yo traía letras con vocación narrativa, con preocupación social y política. Él aportaba la arquitectura musical, la visión de productor y esa capacidad de convertir historias complejas en canciones que podían cantar miles de personas. La síntesis de esa etapa fue Siembra. No fue simplemente un disco que vendió mucho, se convirtió en un punto de referencia cultural para América Latina y para la diáspora. Demostró que la salsa podía reflexionar, cuestionar y emocionar sin perder su fuerza bailable. En esa combinación de discurso y estructura sonora estuvo la clave, equilibrio. Y cuando un género alcanza ese equilibrio, deja de ser moda para convertirse en historia. Yo recuerdo bien ese momento, la salsa en Nueva York empezaba a repetirse, a girar sobre los mismos temas y las mismas estructuras. El público bailaba, sí, pero ya no siempre escuchaba. Con Siembra, lo que hicimos con Willy fue abrir ventanas. Las historias dejaron de quedarse en la esquina del barrio y comenzaron a mirar más lejos, identidad latinoamericana, desigualdad, exilio, sueños postergados. La canción se volvió relato, casi una película contada en 5 o 6 minutos. Willy entendió que la juventud necesitaba algo más que un coro pegajoso. Por eso afinó los arreglos con una intención distinta, secciones de metales más trabajadas, introducciones que preparaban el terreno, pausas estratégicas, crescendos que no explotaban por casualidad sino por diseño. Había dramaturgia musical. Cada tema tenía un arco emocional. La salsa empezó a sentirse como una experiencia completa, no solo como descarga rítmica. El efecto no se quedó en Nueva York. De pronto, países como Chile, Argentina o incluso España comenzaron a escuchar esta música con otra disposición. Ya no era vista únicamente como ritmo caribeño para la pista de baile, sino como un discurso latinoamericano que dialogaba con realidades compartidas. Esa expansión no fue accidente ni simple promoción discográfica, fue el resultado de una evolución pensada. Willy ya había producido a figuras como Héctor Lavoe y Celia Cruz, conocía el engranaje interno de Fania Records y sabía cómo equilibrar profundidad artística con alcance masivo. Lo que nuestra etapa juntos dejó claro es que Willy no estaba atado a una sola fórmula ni a una única voz. Tenía la capacidad de reinventar el enfoque sin traicionar la esencia. Eso lo distingue, no era simplemente un músico talentoso acompañando tendencias, era alguien capaz de redibujar el mapa del género cuando las circunstancias lo exigían. Cuando Willy y yo consolidamos aquella etapa, la salsa dejó de ser vista como una corriente pasajera y empezó a ocupar un lugar firme dentro de la historia de la música popular. No se trató únicamente de una evolución artística, fue la afirmación de que este género podía dialogar con el mundo entero. Si en sus comienzos la salsa había encontrado rostro en la ciudad, ahora adquiría pensamiento, argumento y proyección internacional. Y en el centro de ese proceso estaba Willy, ya no como el muchacho desafiante del trombón, sino como un estratega musical que comprendía que cada arreglo y cada producción también transmitían una idea. Willy no se limitó a cantar o a dirigir su orquesta. Fue productor de figuras esenciales como Celia Cruz, Héctor Lavoe e Ismael Miranda, y en cada proyecto dejó una marca clara, estructura sólida, identidad definida y una intención que iba más allá de lo comercial. Paralelamente desarrolló su camino como solista con trabajos como Solo y Fantasmas, donde exploró otras texturas y reafirmó su personalidad artística. Siempre tuvo un sentido estético muy particular. Aquellas portadas inspiradas en el cine de mafias no eran simple provocación, eran una declaración visual que dialogaba con el imaginario urbano de su generación. De ahí surgió el apodo de El Malo, un personaje que con el tiempo trascendió la carátula de los discos para convertirse en parte del folclore salsero. Willy entendía que la música no vive aislada del contexto, también se construye con símbolos, con imagen, con narrativa. Y supo manejar esos elementos con la misma destreza con la que empuñaba el trombón. Si algo puedo decir de Willy es que su recorrido no fue breve ni circunstancial, fue una travesía que se extendió desde finales de los años 60 hasta este 2026, casi 6 décadas de actividad constante, de riesgo y de transformación. No se limitó a tocar dentro de un género ya establecido, participó en su definición.
Su manera de entrelazar raíces afrocaribeñas con armonías tomadas del jazz y con la energía cruda de la ciudad de Nueva York permitió que la salsa encontrara un lenguaje contemporáneo sin perder su raíz. Ese equilibrio no es sencillo, y él lo manejó con instinto y disciplina. Muchos jóvenes músicos siguen estudiando sus arreglos para entender cómo se construye tensión, cómo dialogan los metales con la percusión, cómo una línea de bajo puede sostener una historia completa. No es casualidad que los analistas lo mencionen como uno de los pilares de la identidad moderna del género. Su huella no está solo en las canciones que grabó, sino en la manera en que cambió la concepción misma de la orquesta salsera. Hoy hay seguidores y colegas en distintos continentes recordándolo, porque su trabajo cruzó fronteras y generaciones. El trombón de Willie podrá guardar silencio, pero su sonido continúa resonando en celebraciones familiares, en festivales internacionales y en cada agrupación que intenta entender de dónde viene esta música. Deja una familia que lo acompañó en su camino y un legado cultural que no depende de homenajes momentáneos. Está inscrito en la memoria colectiva de la música latina, y ahí permanecerá.